Saludos cordiales, especialmente a los televidentes de las islas de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Y nuestra más cordial bienvenida al invitado a la entrevista de hoy, que es el profesor José Luis Rivero Ceballos, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna. Don José Luis, bienvenido. Muchas gracias. Es habitual que recordemos un poco las líneas de identidad del Canal 8. Ustedes las conocen bien, porque nos apoyan, porque están con nosotros, porque ven los programas de Canal 8. Canal 8 es, siendo una empresa privada de capital 100% tinerfeño, canario, intenta conseguir cumplir los objetivos de un servicio público, con todo lo que eso conlleva. Estamos en cabeza de las televisiones locales en audiencia, a pesar de los pesares, de las televisiones locales, por el apoyo de ustedes. Y también tengo que decir que la línea editorial de este canal, como no podía ser de otra forma, es pluralista. Ese es el pluralismo en el que se apoya precisamente la lealtad de todos ustedes y el apoyo de todos ustedes. El que ustedes sigan viendo los programas porque en ellos palpan esa pluralidad, ese pluralismo, que de alguna manera forma parte de la sociedad nuestra en la que vivimos. Nuestra sociedad es plural, en ideas, en conceptos, en hábitos, plural. Y nosotros como medio informativo tratamos de ser plurales. Vamos con don José Luis. Don José Luis Rivero Ceballos es catedrático de Economía Aplicada, ha sido miembro del Consejo Económico y de Competitividad de Tenerife, igualmente ha presidido el Consejo Económico y Social de Canarias, CES, y desempeñó el cargo de vicerrector de la Universidad de La Laguna. Es un currículum muy amplio, muy extenso, yo diría que brillante, que si nos centrásemos en él, pues la entrevista discurriría sobre y no exagero, sobre cada paso de ese currículum. Las publicaciones del profesor Rivero, los documentos científico-técnicos, las estancias en universidades de renombre, entre otras, empezando por la Columbia de Nueva York, en definitiva, su investigación, su trabajo, su quehacer, está afortunadamente vinculado a distintas áreas, como es el área de empleo, de mercado de trabajo, de negociación colectiva, de crecimiento económico, de REF, de adhesión de Canarias a la Unión Europea, prioritariamente, digo, por citar solo algunas de las líneas de investigación. Bien, pues vamos a empezar. El profesor Rivero me va a permitir que le vaya citando de entrada algún concepto relacionado con la crisis y que él se manifieste sobre ese concepto. Son conceptos que días atrás expresaba don Felipe González, no como presidente o expresidente del Gobierno de España, sino como esa figura que dentro de la Unión Europea pues preside ese comité, digamos, o ese órgano especializado en decirnos, en analizar y en decir por dónde tienen que ir las cosas. Decía don Felipe González que esta crisis de ahora es una crisis de emergencia europea y mundial. ¿Está usted de acuerdo, profesor? ¿O eso son palabras muy mayores? Bueno, es que la palabra crisis quiere decir precisamente esto. Lo que quiere decir la palabra crisis es que nada va a volver a ser como antes, ¿no? O por lo menos algunas cuestiones fundamentales de la economía del pasado reciente no van a seguir siendo como entonces y van a transformarse de una forma radical. Precisamente por eso distinguimos una situación de crisis de una situación de recesión, porque una situación de recesión es una situación de crecimiento negativo, es decir, de caída de la actividad económica,
técnicamente durante 2 semestres consecutivos, 2 trimestres consecutivos, pero es una situación, digamos, coyuntural, es una situación, podríamos decir, entre comillas, natural, ¿no? Ahora, la palabra crisis quiere decir que algo fundamental, algo que venía funcionando y que estaba en la base del funcionamiento del sistema, ha cambiado. Sin embargo, usted disculpe, entre emergencia europea mundial y usted, lo que acaba de expresar, y que también lo decía en un reciente artículo periodístico, usted hablaba de dificultades económicas una vez cada 10 años, más o menos, un periodo de una vez cada 10 años. Es decir, que da la impresión de que usted está sosteniendo, usted no lo va a aclarar ahora, por eso celebro que que usted lo pueda aclarar, ¿no? Para que no lo interpretemos mal. Evidentemente, siendo crisis, algo ya no va a ser igual, bien, pero eso, ¿qué es? Un fenómeno, en este caso concreto, un fenómeno cíclico, al ser cada 10 años que hay dificultad, o no, o es que esta vez las dificultades son mayores. Sí, las dificultades ahora son singularmente mayores. Es decir, aproximadamente cada 5 años, 4 o 6, vamos, aproximadamente cada 5 años, hay una situación en la economía de dificultad económica. Normalmente, estas dificultades empiezan a finales de una década y terminan pues en la mitad, poco menos que la mitad de la década siguiente. Y este comportamiento se repite en la economía internacional y se repite en la economía de Canarias. Los que ya tenemos una edad, pues podemos echar la vista atrás y nosotros sabemos que en los años 50 hubo una situación muy complicada en Canarias. Esa es una situación singular por razones políticas de la dictadura. A principios de los años 70 hubo otra situación muy complicada. A finales de los años 70 otra, a finales de los años 80 otra, a finales de los años 90 y ahora. Es decir, que es un comportamiento que se repite, cíclico. Ahora bien, esos ciclos no tienen todos la misma intensidad. Tienen aproximadamente la misma duración, pero no tienen la misma intensidad. Hay situaciones que prácticamente ni se notan, como ocurrió en el año 99, prácticamente en Canarias ni lo notamos, y se superó la situación de dificultad económica, se superó rápidamente, se siguió creando empleo, etc. Y hay otros momentos en donde sí se nota y se nota con una gravedad evidente, como es en el caso que estamos padeciendo en estos momentos. Esta es una situación de crisis porque el sistema financiero que venía funcionando con arreglo a unas determinadas reglas, digamos, con unas determinadas tendencias, el sistema financiero, pues se puede decir que está con una avería muy grave, de la cual todavía no ha salido. Vamos a ver, según algunos expertos, una vez analizada la dimensión, más o menos, de la crisis, yendo a los orígenes de la crisis, del momento, hay algunos expertos, como usted sabe, que achacan lo que está sucediendo pues a los fondos europeos, a los créditos baratos, al impuesto sobre el sector inmobiliario, a los impuestos sobre el sector inmobiliario, a una serie de causas. Al final, en un lenguaje más o menos coloquial, ¿no? Se dice, es que estábamos viviendo como nuevos ricos, por encima de nuestras posibilidades. Y usted pregunta por ahí y la gente dice, no, más o menos nosotros estamos igual, ¿no? Hablo del funcionariado, hablo de tal, ¿no? Estamos igual. Como que no hemos cometido ningún pecado. Entonces, digo social, colectivo, comunitario. También es cierto que quienes dicen eso o piensan eso no han estado metidos en negocios, ¿no? ¿Cuáles son los orígenes? Es decir, un poco simplificando, evidentemente, en una entrevista periodística, para digamos, un especialista como usted, yo le pediría ese esfuerzo
de que nos digan, a ver, ¿por qué todo esto? Bueno, esta es una crisis que efectivamente tiene su origen en el sistema financiero. El sistema financiero internacional no es la primera vez en la historia de la economía mundial que esto ocurre. En los últimos 400 años pues podemos distinguir 10, 12 crisis financieras de origen financiero. El comportamiento es similar, no es igual, naturalmente, porque la innovación tecnológica que se ha producido en el ámbito financiero es la que es, pero digamos el mecanismo interno es similar. ¿Qué es lo que ocurrió en este caso? En este caso lo que ocurrió es que, por una parte, había una acumulación de capital inmenso, derivado fundamentalmente del petróleo, que buscaba dónde invertirse con rentabilidad. Y por otra parte, se produjeron innovaciones en el sistema financiero y lanzamiento de productos nuevos y poco regulados en el sistema financiero, o nada regulados, que atraían esos capitales. De tal manera que desde el año 2000-2001 se produjo un crecimiento extraordinario de estos productos financieros, que eran productos financieros ciertamente muy sofisticados, y que permitían un desarrollo de la acumulación de capital, un desarrollo muy rápido. Bueno, esto, digamos, fue la famosa burbuja, ¿no? La burbuja fue creciendo, los bancos centrales no quisieron o no pudieron ir desinflando la burbuja. Hay que recordar aquellas palabras de Greenspan, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, cuando le dicen, pero usted ¿por qué no subió los tipos de interés? Esta contesta y dice, mire, es como si en el momento que está más animada la fiesta se retira la bebida, ¿no? Y yo eso no lo iba a hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues esa burbuja fue creciendo hasta que en un momento determinado se produce el crecimiento de los precios del petróleo, las materias primas y los alimentos que se produce en el año 2007. En ese momento, los bancos centrales, el Banco Central Europeo y la Reserva Federal, tienen que actuar en términos de política monetaria, restringiendo, haciendo una política monetaria mucho más fuerte. Y esto significa subir los tipos de interés. Subieron los tipos de interés y se produjo entonces el gran problema. Las hipotecas que se habían vendido sin garantías, y personas que andaban con lo justo y que cualquier subida de los tipos de interés ya les colocaba en el lado incumplidor, digamos, pues empezaron a incumplir y empezó el pánico. Los fondos quisieron venderse, no se pudieron vender porque no había compradores, y a partir de ahí entra en juego lo que es fundamental en el sistema financiero, que es la confianza o la desconfianza, y en este caso entra en juego la desconfianza. A partir de ahí todo el mundo quiere vender y nadie quiere comprar. Y se produce, de la crisis financiera surge la crisis del crédito, los bancos desconfían unos de otros, no se prestan dinero entre ellos y mucho menos a los particulares, y entonces las empresas quedan sin crédito y las familias quedan sin posibilidad de financiar bienes de consumo duradero. A partir de ahí pues, se produce el traslado de la crisis financiera a la crisis del crédito a la economía real que llamamos, que es la economía de producción y distribución de bienes y servicios. Eso es lo que llamamos economía real, economía para distinguirla de la economía financiera. Bueno, ese es de una forma muy simplificada, es el hilo conductor de la historia. Y esto es lo que estaba ocurriendo, es decir, la situación tan extraordinaria me refiero por lo raro, por lo extraño, por lo de cierre de determinados mercados financieros, por ejemplo el mercado interbancario, es una situación tan extrema que muy pocos podían sospechar que en algún momento
la veríamos en el siglo XXI, o sea, con lo que sabemos de economía, ¿no? Da la impresión, corríjame, pero da la impresión, o no tenemos noticias de eso, de que, la crisis está centrada, por supuesto, en Estados Unidos, está centrada en Europa, y no así tanto, o esto es un error, o una omisión informativa, y no tanto en Asia o en Hispanoamérica o la América Latina. ¿Cómo se explica eso? ¿O sí existe también? ¿Y es de otra forma? No, la crisis ¿Es mundial? Es mundial. Lo que ocurre es que las economías de América Latina y las economías asiáticas tienen un menor nivel de desarrollo y en consecuencia tienen una capacidad potencial de crecimiento mayor. Cualquier estímulo provoca normalmente tasas de crecimiento muy importantes. Por ejemplo, el África subsahariana, pues las previsiones que hay del Fondo Monetario Internacional y de la propia organización de Estados africanos, es que el próximo año la tasa de crecimiento va a estar por encima del 5%, o una tasa de crecimiento tremenda. Pero es que son economías con tan bajo nivel de desarrollo que cualquier estímulo provoca un crecimiento muy alto. Ahora, debemos recordar que en el año 2007 se produjeron grandes conflictos en Asia y en África porque había hambruna generalizada por la carencia de alimentos y por la carestía de los alimentos, ¿no? Es decir, que es verdad que la crisis se nota más en los países más desarrollados, pero es que para tener una crisis hace falta tener prosperidad antes, y es que hay países que no han tenido prosperidad nunca. Claro. Es explicable en China, pero no tanto en Japón. Bueno, Japón, la economía japonesa lleva en crisis desde hace 15 años. Es decir, sí, Pero de una forma más oriental, quiero decir. La economía japonesa lleva en enormes dificultades desde hace 15 años, precisamente también provocada una situación por la crisis financiera. Pues la economía japonesa entró en deflación, es decir, en caída sostenida de los precios hace una década, más de una década, y no ha habido manera de recuperarlo, ¿no? A pesar de que en determinados momentos a lo largo de esta década parecía que empezaba a funcionar de nuevo la carrera, pero inmediatamente volvía otra vez a su situación original, ¿no? O sea, a Japón no le ha afectado la crisis porque es que ya estaba. Ya estaba. De todas maneras, es curioso porque una de las bazas que ha jugado Japón en ese periodo de crisis continuada ha sido su preocupación por el pleno empleo. Y entonces se han producido a veces medidas o comportamientos, yo no diría de planificación al estilo de la economía planificada de otros tiempos y de otros países, pero vaya, con una intervención pública o estatal o tal para ese pleno empleo que a veces no se justificaba en absoluto desde el punto de vista de rendimientos, pero sí por lo menos en la imagen del empleo. Sí. En la economía, aunque sea una economía de libre mercado, cabe a veces, yo no sé si será una iniciativa inteligente o es una iniciativa que no hay otro recurso o tal, cabe de vez en cuando esos guiños, esa tal de decir, bueno, vamos a presionar o vamos a comportarnos o vamos a salirnos un poco del redil de la economía aplicada, de la economía de libre mercado. ¿Cabe eso de vez en cuando o no? Bueno, el sistema económico en Japón es una economía de mercado, pero tiene determinadas singularidades que están muy enraizadas en la cultura japonesa y en ese sentido, podríamos decir, patrimonial en su contexto general de la empresa como familia y como objetivo general, relacionado también con un nacionalismo muy acusado. Los países más industrializados sufren menos el desempleo. Los países que tienen economías más basadas en los servicios sufren el desempleo de una forma más intensa. Japón es una economía, fundamentalmente una economía industrial.
y como tal economía industrial, pues sufre entonces menos el desempleo. De tal manera que cuando Japón supera el 5% de tasa de paro es un escándalo, ¿no? Y actúa todo el mundo inmediatamente. Se encienden todas las alarmas. Aquí hace tanto tiempo que no estamos en el 5% de tasa de paro que vamos, esto para nosotros sería utópico, ¿no? Pero esto es así. El sector industrial tiene algunas características muy importantes. Primero, es verdad que crea generalmente poco empleo por unidad de producto. Sector tecnológicamente muy potente, entonces muy ahorrador de trabajo vivo, entonces genera poco empleo. Pero ese empleo es un empleo con más estabilidad generalmente. Entre otras cosas porque en estas industrias se invierte grandes sumas en capital humano, se invierte en formación. Si un empresario invierte mucho en formación, procura mantener a ese trabajador en su empresa lo más posible. Porque despedirlo significa perder parte de la inversión que ha hecho. Perder la inversión. Perder parte de la inversión, efectivamente. Entonces, bueno, y si luego el trabajador se va a una empresa competitiva o competidora de ella, pues entonces, apaga y vámonos, ¿no? Es decir que todas esas características confluyen en una economía tan especial como es la economía japonesa, ¿no? Entonces, por cierto, y desde otro punto de vista, los conflictos sociales han sido permanentes en la última década, ¿eh? Es decir, que es verdad que hay una enorme integración, es verdad que hay ese sentido familiar de la empresa, es verdad todo esto, pero los conflictos sociales han estado en la calle durante esta década, pero vamos, cotidianamente, ¿no? Seguimos con los puntos de vista de Felipe González. Él hablaba de la tardanza en el rescate de Grecia, que podía haberse hecho 3 meses antes. ¿Eso es así? Pues una Sí. opinión, digamos, Bueno, susceptible de bueno, que cada cual opina lo... Sí, bueno, medir el momento justo es muy difícil, pues, y luego... Lo que ha costado además, sí, lo que está costando. sí, sí. Lo que pasa es que yo creo que ahí se ha producido un cambio, que es el cambio, que quizás las palabras de Felipe González van por ahí, que se tenía que haber producido mucho antes, o por lo menos se tenía que haber visualizado mucho antes. Y es que el asunto de Grecia no es el asunto de Grecia. El rescate no es el rescate de Grecia, es el rescate del euro en su conjunto. O sea, la economía de Grecia es la anécdota de esta historia. Entonces, es verdad que la economía de Grecia tiene puntos débiles muy importantes, su déficit, su deuda, etc. Y se toma como elemento de referencia. Pero en realidad, el peligro no era Grecia, el peligro era el euro, ¿no? El gran proyecto europeo es el euro, ¿no? Entonces, ese cambio sí se ha producido, en mi opinión, tarde. La Unión Europea empieza razonando en términos de resolver el problema de Grecia y termina razonando en términos de resolver el problema del euro. Y esta segunda parte es la que, creo yo, se ha hecho tarde y además con una presentación de urgencia que no gusta porque tiene algo de improvisación. Y eso, en economía, improvisar no es bueno. Es muy arriesgado. Es muy arriesgado, improvisar. El autor del Tambor de Hojalata, al que usted pues ha leído, cuando se produjo la reunificación alemana, no sé si recordará, Sí. que aludió, se significó públicamente en el sentido de que no veía que fuera el momento de una integración plena entre las dos Alemanias, sobre todo por el coste que iba a representar para entonces Alemania Occidental con respecto a la Alemania Oriental. Que siempre ha habido una fisura ahí que no ha terminado de cuajar, ¿no? de unirse, ¿no?
Y yo me he acordado de esto al hilo de cómo es posible que con unas economías, si no divergentes, por lo menos distintas, ¿no? Dentro de la Unión Europea, todas las economías estábamos preparadas de los distintos países que en este momento forman el área euro para participar de ese denominador común llamado euro. Todas estamos preparadas para ese euro. Bueno, la teoría de referencia es la denominada teoría de las áreas monetarias óptimas. Esos trabajos lo que hacen es establecer las condiciones para que se produzcan las uniones monetarias en términos óptimos. Evidentemente, ni las dos Alemanias los reunían, ni los países de la Unión Europea reunían las condiciones. Pero es que esas condiciones no las reúne ningún país, ni Estados Unidos tampoco, dentro de Estados Unidos. Es decir, que la gran operación del mercado único exigía dar un paso en términos monetarios. Es un paso muy complicado porque es un paso que significa que los estados, como han hecho, han cedido a una institución extranacional, supranacional, la política monetaria, nada menos y nada más que la política monetaria. Entonces, bueno, esto es muy fuerte. En unas condiciones como las actuales, pues los países hubieran devaluado. La peseta se hubiera producido una devaluación, con esto las exportaciones se hubieran abaratado, se hubieran encarecido las importaciones y esto hubiera sido un impulso más para la economía española y como la economía española cualquier otra, ¿no? Pero, bueno, el proyecto del euro exigía esta cesión de la política monetaria al Banco Central Europeo. Bueno, pues esto es una decisión. ¿Es conveniente? Yo creo que con todos los riesgos que lleva una operación de este tipo a muy largo plazo, cuando hablemos de la unión monetaria dentro de 50 años, pues se verá, creo yo, que efectivamente era el camino correcto. Pero por medio habrá situaciones complicadas. Muy complicadas, por lo menos duras. Es decir, momentos de caminar. A veces huye uno en la calle como una especie de queja, en el caso español, de que el euro nos ha empobrecido, digamos, desde el punto de vista de las economías familiares, desde el punto de vista del bolsillo de las personas, que nos ha encarecido la vida, que la capacidad adquisitiva de cada uno de nosotros ha disminuido enormemente. ¿Eso responde a la verdad objetivamente o no? Bueno, yo creo que es evidente que la renta en España se ha incrementado de forma espectacular en los últimos 20 o 25 años. Bueno, eso me parece que no le cabe a nadie ninguna duda, y sino que hagan el ejercicio de pensar 20 o 25 años atrás, para que algunos no lo tienen, no pueden comparar, pero los que puedan. Yo creo que es evidente que España ha pegado un salto enorme en términos de bienestar, en términos de potencia económica, en términos de renta, vamos, me parece evidente, ¿no? Y esto es, entre otras razones, no la única, pero sí entre otras, porque hay una parte de éxito en la gran operación del mercado interior europeo que tiene como un añadido, como una condición fundamental, la moneda única. Bueno, a mí, primero sobre el futuro y segundo sobre la mejora en relación con el pasado, no me cabe la menor duda. Vamos, los indicadores son clarísimos al respecto. Luego, sí, hay un efecto, hubo un efecto en el momento del cambio de la peseta al euro, hubo un salto considerable que se produjo precisamente por claro, al cambiar todo, no solo por el redondeo que se produjo, digamos, como consecuencia de los céntimos y tal, sino
por el propio mecanismo novedoso y la propia funcionamiento de la nueva moneda hizo que muchas personas pues fueran a asegurar la no equivocación, incrementando la posibilidad. La picaresca hispana no puede faltar tampoco. Es decir, no puede faltar. Bien, el sistema financiero, a los bancos al final hemos de considerarlos como héroes o como villanos, o de todo tienen. Bueno, yo creo por que... temporadas. No, yo no creo que se les deba considerar ni lo uno ni lo otro. Son instrumentos del capitalismo para hacernos la Pascua. Son empresas que obtienen beneficios y se acabó. Y ellos gestionan un negocio, los bancos gestionan un negocio del que aspiran a tener el máximo beneficio. En todo tiempo y circunstancias. En todo tiempo y circunstancias. Los bancos no son ONG, ni son instituciones filantrópicas. Cumplen una función en el sistema económico y obtienen un beneficio por esa función que cumplen. Entonces, ahora bien, ¿qué es lo que ha ocurrido con este momento? Lo que hay que entender es que gran parte del desarrollo económico español de los últimos 25 años se ha financiado a través de las instituciones financieras, de los bancos y de las cajas de ahorro, se ha financiado tomando préstamos del exterior, yendo al sistema financiero internacional. Alrededor del 70% del PIB de un año de España es el equivalente a los préstamos que se han obtenido del exterior. Eso hay que pagarlo. Más sus intereses. Eso hay que pagar, claro, más sus intereses, eso hay que pagarlo. Vienen los vencimientos y hay que pagarlo. O hay que renegociarlo. Entonces, en este momento la renegociación es muy complicada porque el sistema financiero internacional ya hemos dicho cómo está. Entonces, esto hay que pagarlo. Por eso, cuando se dice, bueno, ¿y dónde está el dinero que el gobierno ha canalizado a los intermediarios financieros? Está ahí para pagar, claro. Por eso no llega a las empresas y a las familias. Y como habíamos desmontado la banca pública anteriormente, la habíamos desmontado nosotros por decisión nuestra, al final nos encontramos con una banca privada que tiene que pagar los préstamos y con una banca pública que no existe, que era una oficina en Madrid que se llamaba El ICO, en una calle de Madrid, sin banca pública. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues claro, que el dinero, los recursos, no llega a la familia y no llega a las empresas. Y entonces, sin disponibilidad de crédito, la recuperación económica es muy complicada. Oiga, y España, junto con Italia y con Irlanda y con Portugal, están en condiciones de ser prestamistas de los griegos. ¿O eso forma parte del arropamiento al euro? Claro. No es Grecia, es enviar a los mercados financieros un mensaje que dice, nosotros aquí vamos a defender el euro por encima de todo, y lo que haya que hacer lo haremos. Que el Banco Central Europeo, con una política heterodoxa, etcétera, etcétera, tiene que comprar deuda pública, compra deuda pública. Que tiene que, lo hace, lo vamos a hacer, no vamos a permitir ataques al euro. Bueno, y eso es lo que significa. Y para eso, claro, cada país tiene que aportar lo que tenga que aportar. Y España tiene que aportar porque es su propia defensa, no porque es para defender a los griegos, no, es porque es su propia defensa. Entonces, este es el planteamiento. Estamos en la misma órbita, digamos, como algunos, sobre todo británicos, algunos foros británicos se empeñan en recordar o en insistir en que estamos en España pues casi ya en la misma situación que Grecia, o todavía no. Bueno, esto yo creo que es
A mí me... Lo han dicho. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que la situación de la economía española no es ni mejor ni peor en términos de deuda, en términos de déficit, etcétera, que de otras, del Reino Unido, por ejemplo. Pero si hubiera que calificarla de alguna manera o comparativamente, incluso es mejor. Pero el problema no es ese, el problema es que el tipo de interés tiene que ser un tipo de interés siempre al menos igual que la tasa de crecimiento a largo plazo de la economía. Si la tasa de crecimiento está comprometida, claro, por mucho que bajemos los tipos de interés, esa regla se compromete. En el caso, los especuladores lo que hacen es subir los tipos de interés efectivos. O sea, no me interesa tu deuda, no te la compro, cotizaciones bajan, los tipos de interés efectivos suben. En consecuencia, para continuar con esa regla tendrías que tener tasas de crecimiento a largo plazo muy altas, que en estas condiciones no son previsibles. Y esto es lo que causa el fundamento de esta situación con respecto, por ejemplo, a España, o a Grecia, o a Irlanda, o demás. Bueno, precisamente por eso se articula todo este conjunto de medidas para significar que el déficit y el recurso a la deuda va a ser mucho más moderado en su crecimiento que en estos años pasados. Poner firmes a los especuladores, es de alguna manera el dicho. Poner firmes a los especuladores. Última oportunidad, una de las últimas oportunidades del poder político para rescatar las malas prácticas financieras con dinero público. Ahí tocamos fondo en lo que el poder político se ha descuidado en estos manejos, o sea, no ha puesto límites, no ha puesto barreras, Sí, yo creo que o ha llegado tarde, o han sido insuficientes esas barreras, digo, a la especulación. Sí, yo creo que hubo una dejación de lo político en los años pasados, una dejación precisamente porque se partía de la premisa de que los mercados eran capaces de resolver todas las situaciones y lo político se retiró del ámbito de influencia y como garante del bien general, porque eran los mercados los que iban a garantizar el bien general por sí solos, sin lo político. Hubo una dejación de lo político, yo creo que sí. Hubo una especie de complejo de lo político. Es un hecho que no empieza ahora, empieza en los años 70, a principios de los años 70, cuando se produce toda la gran revolución en el mundo del pensamiento económico, en el que se dice, bueno, los fallos del mercado, el propio mercado los puede corregir, los fallos de la política no tienen corrección posible, lo que hay que hacer es retirar a la política del mercado. Entonces, de ahí vienen estas circunstancias. El señor Clinton deroga una ley que se había establecido por Roosevelt en plena crisis económica y es el origen de todo este asunto. No lo hace Bush, lo hace Clinton. Es decir, que ha sido genérico. Es decir, el comportamiento general ha sido ese. Lo mismo que en los años 60. Todos los partidos eran socialdemócratas, incluso los conservadores. Después de los años 70, todos los partidos han sido neoliberales, incluidos los socialdemócratas. Entonces, o por lo menos han tenido una carga muy importante. Y estas son las consecuencias. Las consecuencias son, los mercados no lo resuelven todo. Los mercados resuelven bien para lo que están preparados. Para lo que no están preparados, ¿no? Al final, ahí, con independencia de que son las sociedades las que padecen y sufren todos esos excesos, también hay como una minusvaloración, hay como una depreciación, vamos al término económico, de la representatividad cívica en los órganos públicos, en los órganos políticos. Es decir, hay un sometimiento al poder
capital. Sí, porque es que se pensó que, o sea, la teoría subyacente es que el funcionamiento de los mercados por sí mismo resolvía los problemas. O sea, el ámbito de lo político era un ámbito acomplejado, podríamos decir. Entonces, pues claro, en ese mundo, que además era fácil de estar convencido de esto, porque como las economías tenían unas tasas de crecimiento realmente muy importantes y se creaba mucho empleo y todo iba muy bien, pues era fácil llegar a concluir de que efectivamente esto es así. Entonces, lo importante es entender, y me parece que es el momento de síntesis en este momento de la historia. De síntesis me refiero de sintetizar todas las experiencias que hemos tenido después de la Segunda Guerra Mundial. Es que los mercados funcionan bien, funcionan inmejorablemente para aquellos, para los que están preparados, efectivamente. Hay bienes y servicios cuya provisión las hace el mercado estupendamente, mejor que nadie. Y eso funcionan los mercados. Y hay otros que por las razones de su propia naturaleza no lo hacen bien los mercados. No puede funcionar. Y todos, los que hacen bien y los que no hacen mal, tienen que tener una regulación adecuada. Una regulación será más estricta, otra regulación será menos estricta. Tiene que tener la adecuada. Entonces, ni el poder político puede invadirlo todo, porque eso sería un error tremendo, ni los mercados pueden pretender invadir todas las esferas de la vida. Cada uno tiene que hacer lo que sabe hacer. Cada uno hacer lo que sabe hacer. Antes se me pasó y quiero recuperar. Hay que sospechar que en el Reino Unido los ingleses son inteligentes. Primera premisa. ¿Por qué no están dentro del euro? ¿Por qué no están? Bueno, ahí... ¿O están arrepentidos de no estar? No creo. Yo creo que en parte sí, en parte no. Los ingleses siempre se nota mucho en la Comisión Europea. Han jugado a una especie de tira y afloja. Digamos porque el contenido nacionalista de la política... Sí, sí, sí. Y yo creo que esto es clarísimo. Y desde luego hay una gran, antes del año 2007 incluso hay una gran incomodidad en la Unión Europea con el Reino Unido, ¿no? Porque siempre plantean una gran tensión en las instituciones europeas y esto llega a límites en algunos casos muy, muy duros, ¿no? Yo creo que al final hay que entender también que Londres es hoy la región europea de mayor renta per cápita, ¿no? Es un poder en sí mismo, poder económico en sí mismo, ha desplazado a las regiones tradicionales de Alemania de gran poder económico. Bueno, esto refuerza esa idea de que las diferencias le benefician, ¿no? Las diferencias le benefician. Bueno, esto es así. Fíjense, por ejemplo, que Irlanda... Irlanda es otra historia porque a Irlanda nos la quisieron vender durante 20 años como el paradigma de lo que había que hacer. Y nos lanzaban muchas pullas con lo de la innovación y lo malos que éramos los españoles con la innovación y lo mal que lo estábamos haciendo y con la investigación y que allí sí en Irlanda que eso sí era una economía sólida, etcétera, etcétera. Han bastado 2 telediarios para que Irlanda esté como está. El secreto de Irlanda no es más que el dinero americano, no es más que ese, no hay secreto. Todo lo demás es el papel del caramelo, ¿no? Hay quien entiende, algunos expertos, bueno, que puede estar incubándose la siguiente crisis. Esto lo digo ahora cuando todavía estamos metidos en la crisis. Se está incubando al mismo tiempo. Y usted
ha dicho, me parece, o ha escrito, que puede tardarse más de una década en enderezar el entuerto, o los entuertos, ¿no? Sin embargo, usted se ha significado con, yo diría que con esta frase, mirar hacia adelante y no mirar el futuro hacia atrás, más o menos. ¿Qué he querido decir con ese mensaje? Sí, yo creo que Globalmente. sí, yo creo que del pasado hay que aprender, ¿eh? Pero el futuro no es la sombra del pasado. Como decía Keynes, el futuro no es la sombra del pasado. El futuro es otra cosa. Otra realidad. Otra realidad. Ni mejor ni peor, distinta. Otra, distinta, ¿no? La mayor parte de las cuestiones que imaginamos para el futuro, que imaginamos en este momento, para el futuro no se van a producir. Y se producirán otras que ni nos imaginamos. Hay un ejercicio que es muy fácil. Situémonos hace 20, 25 años y pensemos lo que nosotros creíamos que iba a pasar. Entonces, nada ha pasado. Nada de lo que pensamos ha pasado. Y han pasado otras cosas. Ha pasado lo que no pensaba. Lo que no pensábamos. Unas veces para bien y otras para mal. Pero desde luego han pasado otras cosas. Es decir, la gran enseñanza de Keynes es que el futuro está repleto de incertidumbre. Lo que tenemos que hacer es intentar guiarnos dentro de la incertidumbre. Tomar decisiones todos los días, teniendo en cuenta dónde queremos ir, pero sabiendo que en el viaje nos vamos a encontrar de todo. Pero eso sí, hay que saber dónde quiere uno ir, porque va a pasar como a Alicia, ¿no?, en el País de la Maravilla, cuando se encuentra dos caminos y le pregunta al conejo, ¿cuál de los dos caminos debo escoger? Y el conejo le pregunta, ¿dónde quieres ir, Alicia? Dice, no sé. Dice, pues entonces coge uno de los dos, cualquiera. Cualquiera te vale. Bueno, hay que saber dónde se quiere ir, pero sabiendo que... Claro. ¿Ha habido un gasto público desmesurado en lo superfluo y no en lo importante? Me refiero al caso español, me refiero al caso Canarias. Voy a recordar una anécdota, el otro día leí en algún sitio, esa anécdota en que iba el ministro español, don José Blanco, en el trayecto de AVE entre Madrid y Zaragoza, acompañado del secretario estadounidense de Transportes. El secretario, ustedes saben que en Estados Unidos son los ministros, ¿no? Bueno, pues el secretario de Transportes, Ray Lawler, al ver todo ese despliegue del AVE, etcétera, no pudo por menos que pronunciar la siguiente frase, ¿no? Ustedes son muy ricos, refiriéndose a España al ver todo el despliegue del AVE. Tal. Evidentemente, luego con los periodistas en la rueda de prensa estaba tan impresionado del avance del ferrocarril en España, nada comparable con Estados Unidos, ¿no? Y volvió a repetir, pero sin ironías, sin ironías, supongo que con un sarcasmo profundo, claro, entonces no con una ironía fácil, sino con un sarcasmo muy profundo. Aquí se ha gastado mucho más, no voy a preguntarle por la isla, porque entonces nos viene al pensamiento otra serie de edificaciones y otra serie de infraestructuras que no tienen nada que ver con la sanidad, que no tienen nada que ver con la investigación, que no tienen nada que ver con la educación, que no tienen nada que ver con el progreso, todo lo que sea progreso y cultura, igualdad, ¿no? Ha habido realmente, para ir a ese futuro, para aprender de nuestros propios, y aprender los que nos gobiernan, ha habido gasto público desmesurado, a veces en cosas no importantes, no trascendentes. Sí, yo creo que podemos afirmar que sí, que se han tomado decisiones inadecuadas e inconvenientes en los últimos años. Yo creo que esto se puede decir taxativamente. Nosotros hemos eliminado un superávit que teníamos acumulado en España en muy poco tiempo y no siempre de la forma más correcta en un momento de crisis económica. Probablemente porque los gobiernos pensaron, con la participación de muchos de mis colegas, que esto era una cosa de unos meses,
que esto iba a durar unos meses y que en unos meses todo retornaría a la euforia anterior. Entonces había que pasar esos meses como se pudiera y volver. Entonces se tomaron determinadas decisiones que yo creo que hoy los mismos que la tomaron están profundamente arrepentidos y se dan cuenta de lo mal que lo hicieron, pero ya están tomadas. O sea, ahora nos podemos hacer mala sangre, podemos lo que se quiera, pero ya están tomadas, el superávit ya no existe, ahora lo que existe es un déficit en plena expansión y la situación es la que es. Bueno, pues, los ajustes de cuentas sobre el pasado pues se corresponden a otro ámbito, en el ámbito de la política, de las elecciones o de lo que sea. Pero bueno, yo creo que ahora, después de la intervención del presidente del gobierno en el Congreso, yo creo que esos 120 segundos son 120 segundos importantísimos, históricos, vamos, y que probablemente vayan a cambiar muchas cosas de aquí en adelante. Yo creo que ahora sí se puede decir que estamos en la senda de afrontar los problemas directamente. Luego acertaremos más, menos, bueno, eso es humano, ¿no? Y para unos se acertará más, para otros se acertará menos, pero yo creo que el giro que se ha dado es un giro absolutamente conveniente y valiente. Eso no cabe la menor duda, porque decir las cosas que se han dicho, oye, eso cuesta y hay que ponerlas en valor, ¿no? Lo que pasó antes, pues yo ya lo he dicho, a mí me parece que muchas de las decisiones que se tomaron fueron decisiones incorrectas. Vamos, una pena, pero fue así. Bueno. Supongo que será en función de la intensidad de las medidas dichas por el presidente Rodríguez Zapatero, en función de la intensidad, unas otras. ¿Ha faltado alguna medida que usted considere desde el punto de vista de profesor de economía aplicada, que ha faltado, que por decir, a lo mejor después se aplica o tal, porque parece ser que todo eso fue como muy rápido y se ha acusado como de casi improvisación, de la noche a la mañana, urgido por desde dentro y desde fuera. Incluso hoy, ayer, estos días, estas semanas, pues hasta dentro de los propios miembros del gobierno, del gabinete, parece que hay voces discrepantes en un sentido o en otro, no se ponen de acuerdo, lo cual puede dar un mensaje, digamos, de inseguridad, y eso es malo. Malísimo. Eso es malo, digo, malísimo. Para el comportamiento de los mercados, que dice el señor Obama. Malísimo. Es decir, eso crea poca confianza. Sí, eso, esto lo tienen que resolver rápidamente, vamos. Yo creo que las medidas que están son básicamente correctas, salvo una que a mí me parece muy discutible, que es la inversión. La reducción de 6.000 millones en inversión pública no me parece conveniente. ¿Por qué? Pues porque en este momento no se puede deprimir todas las partes de la demanda. O sea, el consumo está deprimido porque no hay crédito y porque hay una tasa de paro en expansión y las familias ahorran todo lo que puedan y gastan lo menos posible. La demanda de bienes de inversión está detenida y cayendo porque no hay crédito tampoco para la inversión y porque las expectativas de los empresarios no son buenas. Por tanto, esas dos partes de la demanda agregada, de la demanda general de la economía, las tenemos muy debilitadas. El saldo exterior, bueno, pues podemos pensar, hombre, si hay una recuperación de Alemania, de los países, de Francia, pues las exportaciones pueden animarse y por ahí podemos recuperar parte de la demanda con exportaciones y el turismo. El turismo, si hay recuperación, pues habrá más turismo y por ahí puede compensarse la demanda agregada. Claro, lo que no se puede es debilitar las dos partes primeras, porque eso es la parte fundamental de la actividad económica. Entonces, yo ahí o debilitas el consumo, digamos,
o se intenta potenciar la inversión para compensar. Entonces yo, desde luego, hubiera hecho todo lo posible, no sé qué condicionantes se establecieron en ámbitos en el que probablemente no tenemos información, con seguridad no tenemos información, pero yo creo que la inversión hay que mantenerla todo lo más posible, porque la inversión pública tira de la inversión privada, tira del empleo, produce efectos y luego produce importantísimos efectos a largo plazo. Porque una carretera se construye en un año, pero los servicios que presta al conjunto de la sociedad son por muchos años. Entonces, la inversión pública es muy importante desde estos dos puntos de vista, ¿no? Y claro, ese es, digamos, el aspecto más discutible. El resto, yo creo que no había otra posibilidad que ir a ajustar todo lo más posible con medidas de este tipo, ¿no? Bien, pues me quedan 10.001 preguntas y plantearle cuestiones al profesor Rivero, máxime en estos momentos, realmente importantes, en que viene muy bien la reflexión, ayuda a comprender determinadas cuestiones, determinadas medidas. ¿Usted quiere, se nos ha ido el tiempo, lamentablemente, ¿usted quiere agregar algo? No, vamos, sobre esto... ¿Saldremos? Sí, eso no cabe la menor duda, ya hemos dicho que es cíclico, ¿no? Que de las crisis no se sale porque las crisis cambian, ¿no? No hay una salida de la crisis, como se dice, pero habrá un periodo de recuperación posterior. Yo creo que la actividad económica puede ir recuperándose en el año 2012 y también el empleo, lo cual no quiere decir que la tasa de paro vaya a caer fulminantemente. La tasa de paro tardará en caer entre 10 y 15 años. A mí hay una cuestión que, aunque ya estamos fuera de tiempo y todo, que es el tema de la economía sumergida. ¿Es tanta como se dice en Canarias? Porque claro, si se calcula que estamos en un 30% de economía sumergida, que el otro día lo leí, significa, bueno, entonces ya no sería economía sumergida, ¿no? 30%, tanto. No, es que, claro, vamos a ver, por economía sumergida entendemos desde que un empresario pues no paga sus impuestos, o un trabajador autónomo, a que no está dado de alta un trabajador en la seguridad social, pasando porque no cumple las normas de cualquier tipo, ¿no? La regulación mínima. Es decir, que ese es un gran saco en donde se meten muchas cosas que tienen distintos calibres. Entonces, a mí me parece muy arriesgado eso de decir el 30% de la economía y tal, es como una especie de adivinanza, ¿no? Saco la bolita y digo, hoy el 26, mañana el 30. Me parece que no es demasiado riguroso y es más, me parece una cierta irresponsabilidad decir este tipo de cosas. Pero lo que sí es verdad es que cuando se producen situaciones como esta, la tendencia a que trabajadores autónomos, algunos empresarios o trabajadores presten sus servicios sin los mínimos de economía formal que están establecidos para todos. Esto es normal. Muy bien, pues muchas gracias al profesor Rivero Ceballos por atendernos, por estar en esta casa de Canal 8 y muchas gracias a todos ustedes, desearles tanto a él como a ustedes lo de siempre, que sean felices en la medida de lo posible.